Muy buenas noches. Dios te bendiga una vez más por lo que escucha este programa, El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga una vez más. Dios te bendiga. En este programa, El Hombre y la Biblia, hoy continuamos con la serie 12 naturaleza humana. Recuerda que son 12 tribus, 12 apóstoles, y por eso tenemos 12 naturalezas humanas. Ya hemos tratado algunas de ellas, como por ejemplo naturaleza humana amor, naturaleza humana sistema de creencia, que fue el 5 de noviembre, y hoy estaremos tratando de darle una pincelada a la naturaleza humana fe. La fe es otra de las 12 naturalezas humanas. Pero antes de entrar en el detalle de esta naturaleza humana, quiero hacer un comentario acerca de la oración El Padre Nuestro. Dentro de la oración El Padre Nuestro, usted podrá hallar donde expresa claramente, hágase tu voluntad. Ahora yo pregunto, ¿cómo se puede hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo se puede hacer la voluntad de Dios en mi vida si mis pensamientos no son educados por el Espíritu Santo? Mis pensamientos deben siempre de ser educados por el Espíritu Santo. Como usted sabrá, los pensamientos pueden ser voluntarios y también pueden ser involuntarios. De manera que el Espíritu Santo es quien debe de educar mis pensamientos. Deberá recordar que todo sistema de creencia tiene su origen en un conflicto. Por eso los sistemas de creencia son por continentes, regiones, países, provincias, municipios, distritos, familias y personas. Todo conflicto genera un nuevo sistema de creencia. Entonces es importante reconocer que el sistema de creencia no lo construye la persona, sino su entorno. Es quien construye su sistema de creencia. Entonces tenemos dos tipos de sistema de creencia. El que viene de Dios y el que viene de Satanás, porque es el que es quien trae todos los conflictos. Dios nunca ha sido un Dios de conflicto, sino un Dios de salvación. Entonces, hoy estamos dándole inicio al tema naturaleza humana, que ya no es sistema de creencia, sino fe. Naturaleza humana, fe. Pero como ya le decía, acerca de la oración, el Padre Nuestro, que contiene la expresión hágase tu voluntad. Entonces yo pregunto, ¿cómo se va a hacer la voluntad de Dios en mi vida si mis pensamientos no son educados por el Espíritu Santo? Recuerden también que toda corriente filosófica fracasó en la educación del pensamiento humano por no conocer el futuro de toda la persona. Es la razón por la que toda corriente filosófica fracasó en la educación del pensamiento humano, ya que ningún filósofo conoce el pensamiento, conoce el futuro de toda la persona. Entonces, consciente de esto, debemos de estar seguros de lo que Jesús dice en su palabra. Hágase la voluntad, hágase tu voluntad. ¿Cómo se va a hacer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo se va a hacer la voluntad de Dios en mi vida si no es el Espíritu Santo quien educa mi pensamiento? Recuerde que también Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 3 en adelante,
La Biblia enseña que Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de Dios. O sea, si el Espíritu Santo no educa mi pensamiento, ¿cómo voy a entrar en el reino de Dios? Si el Espíritu Santo no educa mi pensamiento, ¿cómo voy a entrar en el reino de Dios? El Espíritu Santo es quien debe de educar mi pensamiento. Ahora vamos a darle continuidad al tema de hoy, titulado Fe. Recuerde que tenemos dos tipos de fe. La fe en Jesucristo y la fe filosófica. ¿Cuál es la fe filosófica? ¿Y por qué hay dos tipos de fe? Porque, como bien establece la palabra, en el libro de Hebreos, capítulo 11, definiendo la fe, es tener certeza de lo que usted no ve y seguridad de lo que usted espera. Entonces, expresándolo con mi propia palabra, fe no es más que trabajar pensando en el futuro. Eso es fe. Trabajar pensando en el futuro. Pensando en el futuro de mi alma, trabajo en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la fe en Jesucristo. Trabajar en la vida de Jesucristo, o sea, en la finca de Jesucristo. Trabajar. Entonces, Jesús siempre habló de trabajar. Trabajar confiando en el futuro, eso es fe. La fe filosófica se comprueba fácilmente. Trabajar confiando en el futuro, aunque yo no lo veo ni lo conozco. Yo no conozco ni veo mi futuro. Usted no conoce su futuro, tampoco lo puede ver. Como usted no conoce su futuro, mucho menos lo puede ver. Entonces, la fe filosófica es aquella que usted dice: para cuando sea viejo, me voy a hacer este ahorro. Para cuando entre en edad, ya tener esta casa. ¿Sabe cuándo va a morir? No lo sabe. Me voy a ir a una universidad a hacerme de una carrera. Muchos inician la carrera y mueren antes de terminarla. Entonces sí, hay una fe filosófica. Fe filosófica es trabajar en el futuro para la carne. Esa es la fe filosófica. Trabajar en el futuro para la carne. Usted trabajando confiado en el futuro para acomodar la carne. Esa es la fe filosófica. Trabajar confiando en el futuro para la carne. Para acomodar la carne. Una carrera, me pongo a estudiarla para acomodar que la carne en una universidad. Un ahorro, ¿para qué? Para acomodar la carne en el futuro. Sin embargo, muchas personas mueren antes de terminar la carrera. Es por eso que toda corriente filosófica fracasó en la educación del pensamiento, porque no conoce el futuro de todas las personas. Y todo está interconectado. El ingeniero construye el edificio para alojar el hospital, pero el médico trabaja para darle salud al ingeniero. El fabricante construye el equipo para producir la agricultura, pero el agricultor trabaja para proveer de alimento a la sociedad. De manera, hermano, que todo está interconectado y nadie conoce el futuro de todas las personas. Por eso tenemos la fe filosófica, que es trabajar confiando en el futuro. Por eso es que no podemos decir ateo, tenemos que decir anti-Dios. Anti-Dios, porque está confiando en el futuro. Se fue a una universidad y se hizo de una carrera. Él sabía que iba a estar vivo
antes de terminar la carrera, no, porque muchas personas mueren antes de terminar la carrera. ¿Cuántas personas no mueren antes de terminar la carrera? Entonces la fe filosófica es aquella fe que confía en el futuro para acomodar la carne. Entonces podemos decir que no hay ateos, sino antidios. Antidios, porque no le confían su futuro a Dios. Le confían su futuro a la carne, pero no le confían su futuro a Dios. Entonces, no es ateo, sino tenemos antidios, porque no le confían su futuro a Dios, sino que le confían su futuro a la carne. Anticristo, porque no le confían su futuro a Jesucristo, sino que su futuro se lo confían a la carne. Entonces, por esos dos tipos de fe, cada fe tiene diversas categorías y cada categoría tiene diversas clasificaciones. Diversas categorías, categoría de estudio, estoy estudiando en una universidad para hacer una carrera, confiando en el futuro, pero no sé cuando ya muero antes de terminar la carrera. Una categoría de estudio. Clasificación, la carrera que haya elegido. Categoría negocio, hacer un negocio. Confiando en el futuro, pero no sé si muera antes de acumular la fortuna que he planificado. O sea, la clasificación, el tipo de negocio. Con relación a la fe en Jesucristo, como usted sabrá, mi amado hermano debe de saber que la fe en Jesucristo es trabajar confiando en que Jesús tiene un futuro correcto. Confiando en que Jesús conoce su futuro. Confiando en que Jesús ve su futuro. Confiando en que Jesús pueda intervenir para que su futuro le sea mejor y le lleguen tiempos mejores. O sea, mi fe en Jesucristo es confiar mi futuro a Jesucristo, porque Él ve y conoce mi futuro, puede trabajar en mi futuro para que me lleguen tiempos mejores. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder, conoce mi futuro, pero también lo ve, también puede intervenirlo, porque Él es poderoso. Entonces, diversos tipos de fe. Fe filosófica y fe en Jesucristo. Categoría de la fe en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la Biblia registra que la ley fue añadida ¿a quiénes? A los descendientes de Abraham. ¿Para qué Dios le añadió la ley a los descendientes de Abraham? Para obligarlo ¿a qué? A que confiaran en Jesús a través del Espíritu de Dios. Para eso era la ley. Para obligar a los descendientes de Abraham que buscaran a Jesús a través del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasó? Que solamente los profetas buscaron a Jesús a través del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que añadir la ley? ¿Por qué Dios tuvo que añadir la ley? Porque transgredieron el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios se le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya ustedes saben dónde lo dice, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 22. Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Corrijo. En el libro de Génesis,
capítulo 22, versículo 18. Dios hizo un pacto con Abraham. ¿En qué consistía ese pacto? En que la gente, a través del Espíritu Santo, tenía que confiarle su futuro a Jesús. Desde Génesis 3:15 habla de Jesús con la palabra simiente. Pablo define la simiente como Cristo en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16. Confiar mi futuro a Jesús. ¿A través de quién? Del Espíritu de Dios. Entonces, ¿quiénes confiaron su futuro a Jesús? A través del Espíritu de Dios. Abel. ¿Quién más confió su futuro a Jesucristo a través del Espíritu de Dios? Noé. Usted lo identifica porque hacían sacrificio de animales. ¿Quién más confió su futuro a Jesús a través del Espíritu de Dios? Abraham. Entonces observe que aquellos que no confiaron su futuro a Jesucristo a través del Espíritu de Dios, ¿qué le pasó? Juicio. Ahí fue que vimos el juicio en el libro de Génesis del diluvio, porque su mente era de continuo al mal, o sea, no estaban confiando su futuro a Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Se llegó el diluvio. En la Torre de Babel te podrás comprobar que la gente no estaba confiando su futuro a Jesús a través del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Dios confundió la lengua y se dispersaron a diferentes naciones. Y ahí estaban ligadas las tres descendencias, la de Can, la de Jafé y la de Sé. Se han mezclado. Entonces, después de que descienden del arca, se dispersan. Tanto a lo que hoy se conoce como África, como lo que hoy se conoce como Occidente, como lo que hoy se conoce como Europa. Se esparcieron. Pero ya estaban ligadas las tres descendencias ahí, porque dice la Biblia que estaban trabajando unánime en la construcción de la torre. Pero luego Abraham estaba confiando su futuro a Jesús a través del Espíritu de Dios y por eso hizo sacrificio de animales. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo un pacto con Abraham. Mira, voy a hacer una descendencia grande de ti, pero a esa descendencia grande voy a enviar a Jesucristo. ¿Por qué tengo que enviar a Jesucristo? Porque la gente a través del Espíritu de Dios va a confiar en Jesucristo. Entonces, al confiar en Jesucristo, Jesucristo va a venir a cumplir con lo prometido, con lo que ya se había profetizado acerca de él, de que iba a venir. Pero ¿qué pasó? Que andando el tiempo, José, hijo de Jacob, confió en entregarle su futuro a Jesucristo a través del Espíritu Santo. José, quien estuvo en Egipto, confió en Jesús a través del Espíritu Santo y por eso le entregó José su futuro a Jesús a través del Espíritu de Dios. Por eso Dios le respaldó. Pero andando el tiempo, llegaron a Egipto y ya habían invalidado el pacto que Dios había hecho. ¿En qué consistía el pacto? El pacto de Dios con Abraham consistía en que tenían que confiar su futuro a Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Y este pacto era la circuncisión. La circuncisión era un pacto. Miren, este pacto es para que todas las personas descendientes de Abraham
confía en su futuro a Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasó? Que se comprobó que invalidaron el pacto cuando hicieron aquel becerro de oro. Cuando hicieron el becerro de oro se comprobó que habían invalidado el pacto. Al invalidar el pacto que habían hecho con Dios, entonces Dios tuvo que darle las leyes. Tuvo que añadirle las leyes para obligarlo a que buscaran a Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Solo los profetas lo hicieron. Solo los profetas buscaron a Jesucristo a través del Espíritu de Dios, y por eso solo los profetas tenían el Espíritu de Dios. Por los profetas tener el Espíritu de Dios, entonces fueron perseguidos por el mismo pueblo de Israel. Sabemos la historia de los profetas, lo que malpasaron. Los profetas, David también había entregado el futuro de él a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, los profetas fueron perseguidos, así como David fue perseguido por el rey Saúl. Los persiguió el rey, porque David había decidido entregar su futuro a Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Entonces el rey lo persiguió al rey David cuando todavía no era rey. Ya conocemos la historia. Más adelante los profetas fueron perseguidos por aquellas personas que no quisieron entregar su futuro a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Persiguen a los profetas. ¿Y qué pasó luego? Es algo fácil de explicar. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Sabiendo todo esto, que construyó con la ley un sistema político junto a los gobernantes. Junto a los gobernantes construyó Israel un sistema político y lo disfrazó ¿de qué? De guía espiritual. Esto fue lo que Jesucristo encontró cuando vino. Esto fue lo que Jesucristo encontró cuando vino. Que habían tomado la ley y la habían convertido en un sistema político disfrazado de guía espiritual, cuando verdaderamente la ley era para obligar a Israel a buscar a Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Entonces la ley no es mala, pero tuvo Dios que darle la ley, añadirle la ley. Entonces, por eso deben ustedes saber que la ley fue agregada al pueblo de Israel para obligarlo ¿a qué? Sencillo, a que buscaran a Jesucristo a través del Espíritu de Dios. Se negaron. Y en lugar de hacerlo, ¿qué hicieron? Un sistema político disfrazado de guía espiritual. Y esto fue lo que Jesucristo encontró, y por eso persiguieron a Jesús. Por eso persiguieron a los apóstoles. Ya conoce la historia, y por eso le hago la siguiente propuesta. Recuerda que mi teología es doctrina de Dios. Mi teología es doctrina de Dios. Por eso le hago la siguiente propuesta a usted. Pídale al Espíritu Santo que eduque su pensamiento. Sencillo, pídale al Espíritu Santo que eduque su pensamiento. Porque los pensamientos pueden ser voluntarios, pero también pueden ser involuntarios. Es el Espíritu Santo quien debe de educar sus pensamientos. Concluyo con los siguientes puntos. Considerando que la ley fue añadida porque el pueblo de Israel se negó ¿a qué? A buscar a Jesucristo a través del Espíritu de Dios. 1. 2. Considerando que los gobernantes de Israel construyeron un sistema político junto a los demás reyes
disfrazándolo de guía espiritual, considerando que esto se repite hoy. Nosotros no debemos de permitir en estos tiempos que eso se vuelva a repetir. Tomar la Biblia, traerla a la iglesia para presentar un sistema político disfrazado de guía espiritual. Pidan al Espíritu Santo que les revele cuáles son aquellas personas que han construido sistemas políticos y lo han disfrazado de guía espiritual, porque es muy fácil de comprobar. Es muy fácil. ¿Quiere comprobarlo? Fácil. Todo instituto bíblico que le pida a usted que sea bachiller para enseñarle es un partido político disfrazado de guía espiritual, porque el Espíritu Santo jamás le ha pedido a una persona que sea bachiller para enseñarle. Mire lo sencillo. El Espíritu Santo jamás le ha pedido a una persona que sea bachiller para enseñarle. Entonces, ¿por qué un instituto bíblico le tiene que exigir a usted que sea bachiller para enseñarle? Sencillamente es un sistema político disfrazado de guía espiritual. Busque lo que pertenecen esos líderes de esos institutos bíblicos a algún partido político. Se despide de ti, de usted, simplemente su hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Feliz resto de la noche. Dios se le bendiga más. Recuerde, todo sistema político disfrazado de guía espiritual va a tener un seminario, un instituto bíblico que le va a pedir que sea bachiller para ingresar. Por eso yo soy pentecostés. Por eso soy pentecostés. Porque aquí enseña el Espíritu Santo.